Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, prosigamos con la clase. Ya tenemos suficientes asistentes como para iniciar. En este momento son 72, tenemos 90 habituales, 95 habituales. Entonces, creo que ya estamos lo necesario. La última vez habíamos hablado de que en la fase de planificación, un segundito, se han congelado las diapositivas, un segundito, por favor. Bien, ahora sí, otra vez creo que nos ha repuesto. Estamos en la fase de planeación, donde tenemos que cubrir todo lo que es el conocimiento del negocio, el cálculo de la materialidad, el análisis de planificación, los controles generales y comprender ya a sacar la matriz de riesgos. Aunque ya más o menos habíamos repasado y por lo tanto vamos a tratar de apurar un poco en eso. La planeación que consistía desde entender el negocio, también realizar procedimientos analíticos. Una pregunta con ustedes, ¿ya entregaron la práctica o es que todavía recién lo van a hacer respecto a procedimientos analíticos? ¿Ratios? Todavía. ¿Hola? No todavía, licenciado. Ok. Pero les he mandado vía Facebook varios documentos. En realidad, a ver, para esta parte les he mandado estados financieros
de la cafetalera esta de 3 años, ¿no? No solamente la memoria de la gestión, sino también los dictámenes del auditor de los últimos 3 años. ¿Está bien? No del consolidado, sino del estado financiero individual. ¿Ok? Lo han debido ustedes ver en el Facebook. También les he mandado, o para esta parte me tienen que calcular los indicadores, entonces, los ratios de la empresa por los últimos 2 años, pero para hacer el cálculo se necesitan por lo menos 3 años. Después, a ver, hay algo más que les he enviado. Les he mandado todas las normas de auditoría, ¿no? Por lo menos el libro 1 completito, de tal manera de que a nadie le falte la lectura de lo que ahora estamos queriendo enfatizar, que son las mías 300. Entonces, creo que tienen mucho material para poder leer, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, estamos enfatizando, decía, que debemos entender el negocio, calcular la materialidad, realizar procedimientos analíticos. Siempre, siempre con el propósito de identificar las transacciones y, y saldos de venta significativos, ¿no? Entonces, ese es el propósito fundamental, de tal manera que uno pueda al final definir el enfoque el enfoque de auditoría. Entonces, 3 pilares fundamentales tenemos en esta fase, que es entender el negocio, identificar las transacciones significativas y saldos de cuentas significativos, y al final evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control, de tal manera de que juntos hagan lo que se llama el RIM, riesgo de incorrección material. Esa es la idea. Pero para llegar a completar esos 3 aspectos, se tiene que calcular la materialidad, porque hay que identificar los riesgos más significativos, pero para definir que son significativos, además de riesgos, tiene que ser superior a la materialidad. También tenemos que hacer el enfoque final por aseveraciones, que es el otro contexto. Es importante que todo lo que estemos viendo aterricemos en las aseveraciones, y no olviden de que las transacciones pueden ser rutinarias, transacciones no rutinarias. La diferencia entre transacción rutinaria y no rutinaria es que aquellas rutinarias son múltiples, repetitivas, ¿ok? Y que normalmente hacen al giro propio del negocio. Ejemplo, las ventas, las compras, son múltiples, ¿ok? Son repetitivas, son uniformes, esas son las rutinarias. Las no rutinarias serán entonces aquellas que no son múltiples, no son repetitivas y no hacen al propio giro del negocio. Por ejemplo, todo lo que son préstamos, ¿no? Todo lo que significaría compra de activos fijos, no todo el rato me comprando activos fijos, se dan cuenta, ¿no? Compras de intangibles, cuentas que hacen a combinaciones de negocio, inversiones, intangibles, derecho de llave, esos son no rutinarios que eventualmente se realizan. En cambio, los rutinarios son los que permanentemente se realizan, son repetitivos, son múltiples, son uniformes. Eso hay que distinguir, porque a las rutinarias no se las trata igual que a las no rutinarias. Las rutinarias normalmente requieren de un control interno. Las rutinarias requieren normalmente de un control interno, ¿ok? Un segundito, por favor. Licenciado, buenos días, por favor.
Ok, ahora ¿cómo está el sonido? ¿Mejor? Mucho mejor, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces decía, bueno, la idea siempre es llegar a definir ciertos objetivos críticos de auditoría, ¿no? Los objetivos críticos que son hay que enfrentar las aseveraciones que son más relevantes, las aseveraciones que son más relevantes. Tampoco, si uno toma, por ejemplo, ventas como una transacción rutinaria, entonces sabemos que los objetivos críticos de ventas son integridad, exactitud y ocurrencia, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tiene activos fijos como saldos, maquinaria, digamos, entonces ahí lo que preocupa más es la valoración, los derechos, obligaciones y la existencia. Entonces, a eso hacen los objetivos críticos, ¿no? Luego, dentro de estas tareas de planificación, algo que también se va a hacer por separado son los controles generales, que son a nivel de la entidad, y también debemos entender en este nivel debemos entender, ¿no?, el control interno de las transacciones. Aquí vamos a poner de las clases de transacciones significativas, ¿ok? La palabra aquí que hay que saber distinguir es esto que sería evaluación de los controles, de entender el control interno, que es diferente, ¿no ve? En este nivel ya evaluamos los controles generales con COSO, y en este nivel entendemos el control interno de las transacciones, clase de transacciones significativas. Entonces, este cuadro es muy importante para que ustedes puedan hacer ese seguimiento. Para eso habíamos dicho que vamos a utilizar varios recursos, ¿sí? Y vamos a ver en estrategia la asignación del personal, el uso del TAC y oportunidad de visitas y los presupuestos de tiempos y costos. Todo esto que significa asignar personal, etcétera, todo en auditoría, todo se documenta, ¿sí? Entonces empezamos a documentar el conocimiento del negocio, y es cierto, pueden haber múltiples herramientas, múltiples formas que ustedes puedan tratar de utilizar, ¿no? Lo más conocido para aprovechar esta situación es un análisis PESTLA, PODA, las 5 fuerzas de Porter, el cuadro de mando integral y otras herramientas como Canvas, PMP, Palepu, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es con la idea de obtener información del negocio en forma ordenada, lo cual no significa que el auditor tenga que hacer análisis. Eso debo enfatizar. No es que vamos a hacer análisis, no es que vamos a hacer un análisis FODA, no es que vamos a hacer un análisis PESTLA, no, sino que esto deberíamos requerir al cliente, y también conscientes de que a veces los clientes no lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría de que en muchas de las empresas bolivianas difícilmente se tiene un análisis PESTLA
difícilmente se tiene un cuadro de mando integral. Entonces, esperamos que los tengan, muchas tienen, esperamos que lo tengan, pero también somos conscientes de que en Bolivia no hay mucha formalidad con relación a estas condiciones. Entonces, tenemos que hacer una evaluación un poco más criolla, digamos. Tenemos que utilizar otros medios como para poder lograr información respecto al cliente. El análisis PESTLA, a ver, voy a mejorar un poquito la condición esta. Ese análisis PESTLA que determina el nivel de dependencia y que trata de identificar los riesgos inherentes que afectarán a los estados financieros, incluido el riesgo de fraude. En el análisis FODA determina la situación de la empresa, su perspectiva hacia el futuro como condición de empresa en marcha, pero lo mismo, es el mismo propósito que el PESTLA, identificar los riesgos. El análisis de las 5 fuerzas de Porter, en todo caso también que tiene que ver con los efectos y factores de rentabilidad de la empresa, tiene el mismo propósito de identificar. Y el cuadro de mando, lo mismo, ¿no? Que ve operativamente cómo se desarrolla la empresa y ve la perspectiva financiera hacia el futuro, ¿no? En el desarrollo y ensanchamiento del mercado, ¿no? Entonces, pero todos absolutamente coinciden en que finalmente lo que se quiere es identificar los riesgos. Bien, entonces entender el negocio también es lograr comprender los antecedentes del negocio, sus fuerzas internas, sus fuerzas externas, entender los productos, mercados, clientes. Entender la estrategia, entender los procesos clave de los negocios, ¿no? Ese es el propósito. Entonces, entender el negocio es tratar de obtener información actualizada. Entender el negocio es reunirse con la gerencia y aplicar esas técnicas. Es muy importante reunirse con agenda con los clientes, ¿no? Con los gerentes, con agenda, ¿no? Para hacerlo rápido porque la gerencia no tiene mucho tiempo para atenderlos, ¿no? Es bien importante obtener la información actualizada sobre esas fuentes internas y las fuentes externas. Hay muchas formas de obtener externamente la información. Como ven ahí, entonces siempre enfatizando el hecho de que conocer esto, entender el negocio y esas sus fuerzas internas y externas es un asunto es una actividad continua, ¿no? Podemos hacer el trabajo en 2 días y sin embargo, en la medida que uno va haciendo la auditoría, sigue completando esta información y es hasta a veces un poco cambiante en algunas circunstancias, ¿no? Entonces ya les decía, deben reunirse con la gerencia en forma planificada, hacer preguntas siempre abiertas, nunca hagan preguntas cerradas. ¿No? Y bueno, y aplicar esas condiciones después aprender a mezclar las herramientas, quiero decir, finalmente todo el efecto que tenga PESTLA, de cuestiones políticas, económicas, sociales, dependencia tecnológica, etcétera, pero también combinada con las 5 fuerzas de Porter que hacen a lo que es el conjunto de conocer los negocios. Entonces eso nos lleva a que eso les va a llevar a esa combinación a conocer el entorno macro y microeconómico de lo que es la empresa.
¿no? En todo caso, más bien un entorno macro general y un micro interno de lo que es la empresa, ¿no? Entonces, hacia adentro conocerán ustedes con qué proveedores trabaja la empresa, los clientes, competidores y todo lo que hace a los productos sustitutos y la rivalidad que existe con la competencia, todo eso hace a la propia empresa, pero depende también a lo externo de factores como factores políticos, legales, tecnológicos, medioambientales, sociales, económicos, etcétera, que hacen ya a la integridad del conocimiento del negocio. Entonces, fíjense que aquí está una combinación de 5 fuerzas de Porter con Pestala, ¿no? Eso lo deben también entender y siempre estar atentos a que a ese nivel de lo que hace a la organización de las empresas. Ahora, en la NIA 315 ustedes van a encontrar un poco más de guía y de requerimiento normativo con relación a estos factores, ¿no? Hablar de factores políticos es hablar de factores de política monetaria. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está preocupando? No es lo mismo una empresa que produce internamente, por decir, si producimos piña como empresa en el Chapare, en todo caso es una producción netamente nacional, ¿de acuerdo? Son pocos los insumos externos que vamos a utilizar. De repente los insumos externos que utilicemos son algo así como desinfectantes, ¿no? Contra insectos, pero es lo máximo, no como insumo primario para producir piña, ¿de acuerdo? En ese caso, a esa empresa de repente no le va a interesar, además que las piñas las vende de manera interna, entonces no le va a interesar mucho los factores de política monetaria, quiero decir, el dólar, si sube o baja el dólar. Pero hay otras empresas que todos los insumos que traen son insumos extranjeros, por decirlas, de refrescos, ¿no? Los que producen Coca-Cola, Fanta, los que producen estos refrescos de la cascada, Pilfrut, los que producen estos jugos que vienen con esencias del exterior. Entonces, todo lo compran desde el exterior. En ese caso deben conseguir dinero en moneda extranjera, dólares principalmente, para importar. Entonces, si el gobierno cambiara, por ejemplo, en este momento el tipo de cambio del dólar, les afecta sustancialmente porque una vez que ellos producen refrescos, no lo venden al extranjero, los refrescos lo venden en forma interna en bolivianos. Entonces, eso descompensaría totalmente la condición y ellos entonces están atentos permanentemente de saber qué dice el gobierno. ¿Cambiará el dólar? ¿No cambiará el dólar? No duermen por esa situación. Entonces, eso tienen que estar ustedes también lo mismo. Eso hace sus factores de riesgo. Para los de piña, no, los factores políticos no son de alto riesgo. En cambio, para los que producen refresco, los factores políticos son de alto riesgo, ¿de acuerdo? Después la política fiscal, de cómo es que van a definir los impuestos, las tarifas en algunos casos, como las eléctricas, que están tarifas que son planas, o las de azúcar, que les establecen cierto tipo de tarifa, pero no solamente tarifa, sino restricciones de comercio. Las de azúcar, por ejemplo, primero deben producir y vender localmente. Y después de que vendan localmente, los excedentes recién pueden exportar. Entonces, cosas como esas que restringen el funcionamiento de las diferentes empresas. Esos factores ustedes permanentemente deben tener en cuenta, ¿ok? Bien, lo mismo, factores económicos, la inflación, tasas de interés, desempleo, tasas de cambio, gastos del consumidor, sociales, el crecimiento de la población, el cambio de la población,
el trabajo, el tiempo libre, la calidad de vida. Por ejemplo, ahorita es muy preocupante los factores sociales con el COVID, ¿no? Porque va a haber, yo me imagino que va a haber un desempleo porque muchas empresas van a tener que sacar parte del personal porque no pueden funcionar en estas condiciones del COVID. Ya no es un problema político, ya es un problema de salud y es un problema social que se viene a futuro en los siguientes días. Eso hay que entender. ¿Y le afectará a esta empresa? Claro que le va a afectar a la empresa por muchas circunstancias, ¿no? Ya les digo, inclusive de salud. Eso es ahora es mucho más claro este aspecto en tiempos de COVID, ¿no? Tecnología, algunos que son muy dependientes de la tecnología, los sistemas de información, comunicaciones, sistemas de computación, producción, distribución. ¿No? Hoy también con el COVID se está descubriendo mejor esto porque todos estos factores de información y comunicación ahora es con tecnología, sistemas de producción con tecnología, mucho más ahora los sistemas de distribución. Ahora, ¿cómo vendo? No, si no tengo ni tiendas, entonces lo venderé vía internet. Ahora las ventas son muy fuertes vía internet. Lo legal y regulatorio, ¿no? ¿Qué disposiciones legales, aranceles, impuestos están definidos? En algún caso también lo medioambiental, como las empresas petroleras, mineras, que no es y que no es lo mismo que una empresa comercial, porque obviamente lo que tienen también en este caso las empresas mineras es conservar el medio ambiente, hay leyes del medio ambiente y hay una responsabilidad social con relación al medio ambiente, tiene un efecto muy fuerte para las empresas si son dependientes de esa condición. Bueno, ¿qué es las amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades dentro de FODA? Lo mismo, en los componentes de que son las fortalezas o debilidades que tienen que ver cómo es su personal, está entrenado, no está entrenado, la organización, su estructura, si es que tiene una adecuada estructura de organización o es una débil estructura de organización, los tipos de productos, la producción misma, las finanzas, si tienen buen apalancamiento financiero, todo lo que es la reputación de la empresa, porque si la empresa tiene buena reputación, su marca tiene buena reputación, entonces sus ventas son relativamente fáciles, y todo lo que hace a conocimientos técnicos, mercados, competencia, ¿no? Bien, eso puede ser tanto una fortaleza como una debilidad, pero que hace el potencial que tiene la empresa. Y entonces hay que tener el conocimiento de negocio, cómo está el personal, qué pasa con la organización, cómo anda su producción, las finanzas y todo eso, ¿no? Entonces, todo lo que está ahí como subtítulo hay que, hay que anotarlo y preguntar y preguntar y preguntar, ¿no? Y también qué pasa con qué tipo de mercados tiene, cuál es su nivel de tecnología, su economía, la sociedad, la legislación, la parte ecológica, todos esos factores que pueden crear o no oportunidades y amenazas, apoyadas siempre con las otras herramientas, ¿sí? Con estas herramientas que hacen a las 5 fuerzas de Porter, ya habíamos visto, y que tiene que ver mucho con competidores, ¿no? Porque hay competidores en diferentes escalas, economías, con requerimientos de capital, las formas de acceder a la distribución. A ver, ahí, por ejemplo, les pongo un ejemplo, como el caso de los refrescos, la cervecería, digamos, porque la cervecería es difícil, es un difícil competidor la cervecería para las otras cerveceras, pese que algunas tienen mucha fama, ¿no? Estamos hablando de que muchas veces tratan de ingresar al país marcas como Heineken, Budweiser y todas la Corona, estas cervezas que son muy famosas en el mundo, sin embargo en Bolivia no pueden penetrar y casi siempre el problema está en el acceso de distribución, ¿ok?
La Cervecería Boliviana Nacional tiene una distribución que llega al último rincón del país fácilmente. En cambio, alguien que viene del exterior queriendo hacer distribución, no tiene los canales de distribución. Entonces, la cervecería es un competidor muy fuerte, además de otras condiciones adicionales, ¿ok? Entonces, hay obstáculos de salida, hay inclusive represalias previsibles. No te voy a dejar entrar nomás hacia mi mercado. Si alguien quiere entrar ¿no? Por decir, dice, ¿cómo podemos hacer? Les vamos a dar facilidades a los vendedores, les vamos a dar eh, un toldito, les vamos a dar unos dispensers, etcétera, ¿no? El otro viene y dice, no, un ratito, ¿qué te está dando ese? Me está dando un toldo, una mesa. El otro dice, deshazte de esta mesa y yo te voy a dar 2 mesas, 3 toldos, 4 toldos, te destroza en realidad por la condición de competidor que tiene, ¿no? Entonces, o tiene algunos casos ventajas absolutas de costo, ¿no? En todo caso, no es lo mismo traer cerveza Heineken, Budweiser del exterior, su costo es alto, ¿no es cierto? Como que producir en el mercado interno, ¿no? Entonces, y además, ventajas de políticas gubernamentales y así. Entonces, todos esos factores hacen de que uno tenga que describir esas condiciones de marca, distribución, sigue conociendo el negocio. Muy simple, muy somero. No es un gran análisis, no es que nosotros hacemos el análisis, sino vamos adquiriendo de esta información. Ok. Esto del poder con proveedores. En las 5 fuerzas de Porter, en estas 5 fuerzas de Porter, una cosa son los proveedores, otro los clientes, pero en cuanto a proveedores y clientes, lo que hay que tratar de ver es eh, el poder de negociación que uno tiene con clientes y con proveedores. De eso está hablando esta condición, ¿no? De, por ejemplo, con los proveedores. De eso está hablando, ¿no? ¿Cómo uno puede tener poder de negociación? Para empezar, la cantidad importa. No es lo mismo tener un proveedor que tener muchos proveedores. Cuando uno tiene muchos proveedores, en ese caso, pues fácilmente puede plantear a todos los proveedores y decirles quién me ofrece la mejor calidad a un menor costo. Y a todos los proveedores los tienen compitiendo. Entonces uno tiene un poder de negociación alto cuando hay muchos proveedores. Pero cuando hay pocos proveedores, pues uno no tiene mucho margen de negociación, ¿no? Entonces hay una diferenciación en el suministro, en los costos, en la presencia de mercadería sustituta y concentración de proveedores. Hay que estar, digamos, sometido a esa condición, ¿no? O uno deja de estar sometido cuando hay muchos proveedores, ¿no? Entonces, es bien importante esto del volumen, los costos relativos y el efecto de los insumos, o en la diferenciación como estrategia para realmente poder negociar con los proveedores. En la amenaza de productos, que es parte de los y servicios que de sustitución, en este caso seguimos hablando de las 5 fuerzas de Porter. Esto no es FODA, esto es 5 fuerzas de Porter. Es bien importante saber cuál es el precio, los costos de cambio, la protección al comprador a sustituir, velocidad de cambio, nivel de investigación y desarrollo, etcétera, ¿no? Esta parte de prospección del proveedor, perdón, del cliente, ¿no? A sustituir es muy peligrosa en las empresas.
esta parte de aquí suele ser muy peligroso cuando los clientes dicen, por decir, a ver, si en este momento tengo que o tomar refresco o comprar una gaseosa o hacerme un licuado o hacer un mocochinche. Hay muchos clientes que fácilmente se trasladan de un sector a otro, quiero decir, de tener un sustituto, ¿no? ¿Hay Coca-Cola? No, no hay Coca-Cola. Ah, ya, no compramos Coca-Cola. O finalmente, no vamos a comprar Coca-Cola, vamos a hacer el mocochinche, punto. Entonces, ya tienen un producto sustituto inmediato. Entonces, eso suele ser un problema para algunos negocios, ¿de acuerdo? Cuando se tienen productos sustitutos. Lo mismo cuando es que hay situaciones en las que uno quiere, en este momento, por ejemplo, ¿no? En La Paz tenemos un problema. En este instante, mucha gente va a dejar de utilizar terno en La Paz. Yo diría que en La Paz casi va a morir el terno, ya no se va a utilizar corbata, es mi percepción personal en tiempos de COVID, ¿ok? Y lo que van a hacer las personas, yo me imagino ahora, ya es no utilizar corbata y van a utilizar un poco más, ropa más holgada en tiempos de COVID, y cuando pasen los tiempos de COVID, se habrá sustituido el terno por una ropa mucho más casual. Y la gente, yo si le preguntara al paseño, le diría, ¿qué prefieres, utilizar terno o utilizar ropa casual? Y casi estoy seguro que en estos tiempos me va a decir, yo prefiero utilizar ropa casual. Y todos aquellos que vendían ternos, etcétera, estarán en problemas, ¿no? Los sastres y todos ellos van a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque la gente va a tener propensión a utilizar ropa más holgada, a eso se refiere. Pero no solamente es en ropa, estamos hablando en comida, estamos hablando en insumos. ¿Qué quieres usar? ¿No? Yo lo que utilizaba era cables de tal tipo para poner en la construcción, pero ahora yo creo que ya no. Antes utilizábamos ventanas de madera, mucha madera, pero hoy en día las ventanas de madera son caras, ¿no? Y casi todos utilizan ventanas de aluminio que son más baratas, más livianas, no se dañan con el tiempo, etcétera. Entonces, la gente el cliente tiende a